Ya le hice, le doy paso para que usted me dé permiso para... Ya, un gusto saludarle y no, tranquila, pueden nomás ustedes grabarme y tomarme todas las cosas que tengo que hacer, les doy el permiso, como digo, siempre que sea educativo, para fines educativos y investigativos nada más. Listo. Bueno, a ver. Buenas tardes, licenciado Freddy Plaza. Soy Camila Angamarca, estudiante de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Actualmente me encuentro cursando el primer ciclo y el motivo de la entrevista es para saber cuál sería su opinión acerca de cómo es valorado actualmente el docente sí. A ver, esta entrevista consta de 4 fases. La primera sería su caracterización. El licenciado Freddy, ¿nos podría decir cuál es su edad? Sí, ¿cómo están? Ahorita estoy en los 41 años. Perfecto. El lugar donde usted actualmente labora, la provincia, el cantón y la parroquia. Yo trabajo ahorita en la provincia de La Suay, Cantón Cuenca, en la parroquia Tarqui, en la escuela Alfonso Moreno Mora. ¿Cuál es su titulación? Justamente recién nomás obtuve una maestría en educación física, en entrenamiento deportivo y educación física. ¿Nos podría decir en qué universidad obtuvo esta titulación? Sí, en la Universidad Católica de Cuenca. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo la carrera docente? Uy, estoy 17 años exactamente. Listo. A ver. ¿Nos podría especificar usted en qué área, en qué grado estaría dando clases? Yo doy a todos los niveles, hablando de elemental, también preparatoria, elemental y media, lo que es todos los grados y lo que es el área de educación física. En la segunda fase hablamos sobre usted cómo nos respondería poniéndose en lugar de estudiante de educación básica. ¿Cómo sería, a ver, cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Eh, Antes era muy reglistas, ¿no? Muy dura la educación, era muy fuerte a veces cuando nosotros no podíamos, nos trataban de castigar, nos trataban a veces de que nosotros seamos, como digo, como lo decimos ahora, como unos robots, que todo lo que ellos, los docentes, decían, nosotros teníamos que replicar. Entonces, eso era anteriormente, eso nos sentíamos nosotros que nos sentíamos muy presionados. Sí. A ver, ¿nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bueno, yo le pongo un 8-9, a pesar de eso, un 8-9, ¿por qué? Porque yo le veo que la educación anteriormente sí, o sea, era exigente, pero sí tenían a veces parámetros para ayudarnos lo que es en los estudios. El docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. Antes sí, antes era bien, el docente era más visto y nosotros como estudiantes le teníamos más respeto al docente, mucho más respeto porque nos decía una regla y nosotros teníamos que cumplir. ¿Qué diferencia y similitud aprecia usted entre los docentes de la época estudiantil con los docentes actuales? Es en base a la metodología, ¿no? La similitud es, hemos cambiado un poco los contenidos, pero hoy en día nosotros trabajamos con diferentes metodologías de estudio, ya sea tratando a que el estudiante sea más participativo.
Por ahí una de las similitudes es que nosotros manejamos un poco los contenidos similares, pero por ahí ahora las metodologías lo que va variando. Ya. La tercera etapa de la entrevista consiste en la etapa formativa del entrevistado. ¿La docencia para usted es elegida actualmente como vocación o solo por tener una profesión? Yo al inicio, bueno, al inicio yo siempre me gustaba, ¿no? Siempre me gustaba a mí trabajar con los niños, siempre me gustaba divertirme con los niños. Yo creo que eso fue el apego más a la docencia, porque me gustaba compartir con los niños, estar en contacto con los niños y trabajar, ¿no? Eso yo creo que ha sido más mi fortaleza para estar en la docencia. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional y cuáles fueron sus principales motivos que le dieron la apertura? Yo no inicié como docente exactamente, yo inicié como entrenador de fútbol, ¿no? Comencé como entrenador de fútbol, después se me abrió las puertas para trabajar en el área particular. De ahí yo fui encaminando a a compartir más con los niños, se divertía un poco más con los niños. Cuando uno hace con motivación, lo hace bien en esta área. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Eh, bueno, la formación mía sí ha sido, ¿no? En el área deportiva. He tenido bastantes institutos donde yo he estudiado, incluso hablando desde la secundaria, yo estudié en un colegio deportivo, incluso estudié también en la universidad estatal y también practiqué también lo que es la área deportiva. ¿Existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Bueno, sí hay un laxo, ¿no? Donde que la preparación de anteriormente es diferente a la de ahora, ¿no? Los docentes de ahora tienen mucho nivel tecnológico más avanzado que los que fueron anteriormente, pero hablando de la práctica, la fortaleza de los docentes antiguos son la práctica, ¿no? La práctica es lo que les lleva un poco a la fortaleza. Por ahí un poco repercuten lo que es en la tecnología, sí les hace dificultoso y ahí es cuando hay un choque, ¿no? Entre la actualidad y lo que pasó. Listo. ¿Cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente? Creo que sí, se debe cambiar un poco esos criterios, porque la docencia no es, la docencia nace, ¿no? Nace la docencia, no nace y luego se va haciendo, porque a pesar de eso, la formación, la capacitación y la actualización va de la mano, entonces eh, debe haber más apertura y yo siempre digo que la docencia debe ser la más recompensada de todos. Listo. En la cuarta fase de la entrevista es sobre el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Uy, nosotros de esto, la oración, yo le veo un poquito, ¿cómo les digo? De que nosotros tenemos que ir mejorando, pero en un camino. Nosotros en los últimos años de la docencia hemos tenido varios caminos. Cada año se va cambiando la planificación, cada año vamos modificando los formatos, cada año vamos cambiando un poco de criterios. Como yo digo, debe irse en una línea, sobre una línea donde debemos manejar. Entonces, para nosotros poder irnos, claro que tenemos que cambiar las metodologías, pero debemos manejar un hilo, lo que eso nos falta un poquito en el sistema.
Los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia. Bueno, esto sí es un punto medio conflictivo, ¿no? Nosotros como docentes siempre nos vamos a tener respaldados siempre y cuando nuestra labor sea buena, sea en beneficio y sepa que el estudiante va avanzando. Y nosotros tenemos que demostrar. Nosotros si demostramos tanto a las autoridades, tanto a los padres de familia y al mismo ministerio que nosotros estamos haciendo bien las cosas, vamos a ser valoradas. Si no demostramos eso, nosotros no vamos a ser valorados, vamos a ser mal vistos, vamos a ser tildados, entonces dependemos de nosotros mismos.